Bien, buenas noches a todos los que nos están acompañando en esta conferencia, esta nueva conferencia de la Orden Rosacruz OM, el Orden de Melquisedec, tanto por nuestra red social del Star Meeting, también por nuestra red social del Zoom. Hemos titulado esta nueva conferencia como "Cómo amarse a sí mismo". Como siempre, quiero iniciar, sobre todo para las personas nuevas que se unen a estas conferencias, que brindamos todos los días a nivel internacional, eh, en diferentes o desde diferentes países, en diferentes horarios, eh, que la Orden Rosacruz OM, el Orden de Melquisedec, es el vehículo de expresión de la Venerable Logia Blanca. Esta Orden Rosacruz OM ha sido fundada por el Venerable Maestro Om Yo Wans Om, mediante su alma humana el doctor Juan Santa Cruz Torres, en la ciudad de Cochabamba, Bolivia. La Venerable Orden Rosacruz OM no tiene ninguna relación con diferentes organizaciones autodenominadas Rosacruz en este planeta Tierra. La enseñanza de la Orden Rosacruz OM es impartida para eso que es el Budatta, para eso que es la conciencia, no para el ego, no para la personalidad. La Orden Rosacruz OM es ciencia, es arte y es religión. Es ciencia porque la verdad la experimentamos en nosotros mismos. Y esa verdad la experimentamos en nosotros mismos, prácticamente libres de la ficción de lo que significa maya, es decir, ilusión. Es decir, que con la ciencia objetiva, o mediante la ciencia objetiva Rosacruz, nosotros dejamos de ser teorizantes y fanáticos y nos convertimos en verdaderos eh, seres prácticos, es decir, aprendemos con la praxis, no solamente leyendo, instruyéndonos con los libros que el maestro Om Yo Wans Om nos ha brindado, o con sus audios, videos, sino también aplicar esa enseñanza en nuestra vida diaria. Es decir, que si nosotros todo lo que nos ha enseñado el maestro Om Yo Wans Om no lo aplicamos, no lo llevamos a la praxis, en realidad no vamos a desarrollarnos como aspirantes de la Orden Rosacruz Om. Esa conciencia que tiene que despertar en nosotros mismos no va a despertar si nosotros no llevamos a la praxis la enseñanza de la Orden Rosacruz Om. También la Orden Rosacruz Om es arte, porque con esa ciencia objetiva, es decir, con la praxis, con la práctica diaria, incesante de la enseñanza, eh, de los 5 valores de la transformación de la conciencia, nosotros podemos llegar a cultivar la belleza interior, nuestra belleza interior. Esa belleza interior tiene que cultivarse desde el autoconocimiento de sí mismo como conciencia. Esa belleza interior es esa bella durmiente, es nuestra conciencia. Es lo que verdaderamente somos. No somos ego, no somos personalidad, no somos eso, eso terrible, eso horrible, esa costra terrible. No somos eso, somos conciencia. Sin embargo, esta conciencia está dormida y al estar dormida no se expresa. Y como no se expresa, justamente, y en relación a la conferencia de esta noche, no podemos amar. El animal racional no puede amar, no sabe amar porque precisamente esa conciencia, ese embrión de alma, ese Budatta, está dormido. Y ese Budatta, ese embrión de alma, es Dios en nosotros. Esa chispa divina que está en nosotros, que ha salido desde el cosmos de Atman, de nuestro Padre que mora en secreto. Y que tiene que regresar, ¿no? Que tiene que regresar nuevamente a, a su núcleo de donde ha salido esa conciencia.
Y básicamente ese es el trabajo. El trabajo de la Orden Rosacruz Om, del aspirante a los Rosacruz, es regresar como conciencia, ¿no? Lleno de inocencia y virtud a su núcleo principal, al Padre, de donde ha salido. Y también la Orden Rosacruz Om es religión, precisamente mediante la praxis constante de la ciencia objetiva, mediante esta vida íntima de desarrollar nuestra belleza interior en el arte, llegamos a la unión con el Padre, es decir, al religare. Volvemos a unirnos al Padre, no sin antes lograr despertar de nuestra conciencia, la cristificación de nuestros cuerpos y las maestrías para poder llegar nuevamente de donde hemos salido como conciencias. Bien, esta conferencia esta noche es extractada o ha sido extractada de los libros escritos por el venerable maestro Om Yowan's Om, La Orden Rosacruz, El Orden de Melquisedec y Bodas Alquímicas. Eh, el maestro Om Yowan's Om es el Sior, es el supremo imperator de la Orden Rosacruz. En primera instancia, debemos aclarar que nuestro maestro nos ha dicho que las gentes, normalmente los animales racionales que poblan este planeta Tierra, no se aman a sí mismos, desconocen lo que es el amor. Y no se aman a sí mismos porque se desprecian, se rechazan, se odian, se avergüenzan. Y al no amarse a sí mismo y hacer todo lo contrario de que sería o de que entenderíamos como amarnos a nosotros mismos, no pueden pretender también amar a los demás, no pueden pretender pensar o creer o engañarse o autoengañarse que están amando a los demás. Y cuando hablo de los demás estoy hablando de sus hijos, de sus padres, del prójimo en general, ¿no? Y precisamente por no amarse a sí mismo es que no pueden amar a los demás. Y el maestro nos dice que cuando hablamos, hay que entender esto, ¿no? Que cuando hablamos de amor o de amarse a sí mismo, no estamos diciendo, y para que no se confundan los oyentes, satisfacerse a sí mismo. Porque el amor es una función eminentemente divina, ¿no? Porque Dios es amor. Y la satisfacción, el deseo, es simplemente una función animal, una acción bestial. Y aquí viene la diferenciación, que el amor no tiene nada que ver con el ego. El ego, aquella legión de yoes, que son los que manejan la máquina humana, ¿no es cierto? No tiene nada que ver con el amor. La satisfacción y el deseo sí que tiene que ver con esta costra egoística que nosotros tenemos encima. Y aquí, para poder entender un poco más también, debemos decir que el amor construye, en cambio la satisfacción destruye totalmente. El amor es divino, lo hemos dicho, y la satisfacción es totalmente maligna. Eso que es el amor, nos dice el maestro Om Yowan's Om, tiene su origen en Dios. En cambio, la satisfacción tiene su origen en el deseo, tiene su origen en el ego. Por eso repetimos que quien ama verdaderamente es el Buddhata, es la conciencia. De tal forma que el animal racional no sabe, no existe, no sabe que existe el amor, no sabe del amor. Eh, para el animal racional solamente existe lo que es la pasión, el deseo, la lujuria, las fornicaciones, los sueños, y eso no tiene nada que ver con el amor. Y si en algún momento, nos dice el maestro Om Yowan's Om, experimenta eso que es el amor, tal vez eh, cuando se es adolescente y se experimenta un poco,
eso que es el amor eh, hacia el sexo opuesto, ¿cierto? El animal racional prontamente lo mata ese amor porque lo coloca o coloca a la lujuria en el lugar del amor. Y entonces viene esta suerte de confusión total en el animal racional y piensa que ser lujurioso eh, es amar y que entre más lujurioso ama más a la otra persona. Ya el maestro Samael Aún Weor en el libro El matrimonio perfecto nos decía lo siguiente: el amor es el único camino de la salvación. Los enemigos del amor se llaman fornicarios. Estos confunden al amor con el deseo. Todo mago que enseñe la eyaculación del semen es mago negro. Toda persona que derrame el licor seminal es fornicaria. Es imposible llegar a la autorrealización íntima mientras no se mate el deseo animal. Aquellos que derraman el vaso de Hermes son incapaces de amar. El amor y el deseo son incompatibles. Quien derrama el vaso de Hermes es víctima del deseo animal y el amor es incompatible con el deseo y la fornicación. Cuando el maestro eh, Samael Aún Weor se refiere al vaso de Hermes, se dice que el vaso de Hermes es el huevo filosofal. También se lo conoce como un recipiente que los alquimistas utilizaban, introducían diferentes sustancias para realizar la gran obra, o también la piedra filosofal. El mismo maestro nos dice que el vaso hermético es el yoni de la mujer. Y cuando hablamos de alquimistas, cuando hablamos de vaso de Hermes, cuando hablamos de todos estos términos, nos estamos refiriendo a esa transformación que realizaban los alquimistas, transformar el plomo en oro, que en realidad tiene relación con la castidad real, con la transmutación de nuestra simiente divina, con el arcano solar, en fin, con el valor de la vida. El maestro Om Yo-Wan Om nos dice que el animal racional no se ama a sí mismo, se desprecia, se odia y anhela destruirse, ¿no? Ya sea consciente e inconscientemente. Por eso se esclaviza a la lujuria, por eso fornica, por eso ingiere alcohol, por eso ingiere drogas, por eso vive con la ambición, con la ira, con el orgullo, ¿no? Entonces, como es esclavo de todas estas situaciones, no se ama a sí mismo porque se está satisfaciendo como un yo, se está satisfaciendo como el ego. Y más bien, ¿no? Debería amarse a sí mismo como un templo divino, como un hijo de Dios. Y si entendiera que cada uno de nosotros somos un templo divino, somos hijos de Dios como conciencia, no fornicaríamos, no nos drogaríamos, no nos emborracharíamos, seríamos libres totales, no esclavos. Sin embargo, el animal racional, al odiarse a sí mismo, vive en el dolor, vive en la ignorancia, en el dogmatismo, en la inconsciencia, en la fornicación, en la inmundicia. Muchas de las personas que he conversado acerca de la enseñanza y que me he ido encontrando al pasar los años, cuando yo les hablo estas palabras me dicen que tal vez el amor en la pareja no exista, pero el amor
con los padres o el amor a los hijos, eso sí que existe. Sin embargo, vale la explicación que también se les ha brindado a, a las personas que me preguntan eso. Eh, y es que, ¿cómo puede haber, cómo puede existir amor en las familias si los cónyuges se han unido en matrimonio no por amor? Ya sabemos que la palabra matrimonio significa carga de la matriz. La gran mayoría de parejas que se casan, que llegan al matrimonio, no llegan por amor. Llegan por lujuria, por deseo, a satisfacerse. Y, inmediatamente las primeras noches de satisfacción, de fornicación, están matando a ese amor o a ese incipiente amor, si existiera. Y como no existe el amor y lo que existe es la fornicación, indudablemente esas parejas terminan odiándose, terminan envueltas en adulterios, en celos, vienen los hijos, hijos no deseados, problemas económicos, divorcios. Entonces, no podemos decir que existe el amor en el matrimonio, de ninguna manera. ¿Existirá entonces el amor de los hijos a los padres o de los padres a los hijos? El maestro Om Joe Om nos dice que tampoco existe eso, ¿no? Si nosotros pudiéramos estar más atentos y ver verdaderamente lo que pasa en la gran mayoría de familias, cómo se tratan los padres y los hijos, incluso entre hermanos, podemos ver que no existe el amor. Puede existir resignación, puede existir una cierta amistad tal vez, pero el verdadero amor no existe. Y estas palabras del maestro Yowan Om en esta conferencia, en esta noche, es sumamente importante entenderlas, porque el animal racional piensa de que el dinero, ¿no es cierto? Los títulos, honores, diferentes situaciones que busca el animal racional, significa o quiere decir amarse a sí mismo. Y el animal racional, en cambio, es tan esclavo de todo que todo lo esclaviza. Como no se ama a sí mismo y cree que con dinero y cree que con títulos eh, es el mejor profesional, es el mejor esposo, es el mejor padre, vive esclavizado de cualquier vicio inmediatamente. Y eso no es amor. Por tanto, el animal racional que quiere amarse a sí mismo, el título de esta conferencia era ¿Cómo amarse a sí mismo? El animal racional que quiere amarse a sí mismo, que tiene conciencia ya por haber escuchado nuestras conferencias, tiene conciencia de que en realidad somos animales racionales, que estamos luchando por el despertar de la conciencia, que estamos constituidos por los yoes que conforman el ego, que son los que manejan la máquina humana y que van de la satisfacción al deseo y al dolor, llegan al dolor siempre, que existe la conciencia, que está dormida pero que está ahí, que está pugnando por despertar. Entonces lo primero que debe hacer eh, para amarse a sí mismo es empezar, nos dice el maestro, por abajo, es decir, amándose como cuerpo físico. Y para poder amarse como cuerpo físico, es preciso que tenga conciencia de su alimentación, que su alimentación sea sana,
que se aleje de las comidas que contengan cadáveres, cerdos, vacas, conejos, y que se nutra en cambio de fruta fresca, de verduras, de cereales, de leche, de miel, para que no convierta ese cuerpo físico en unas tumbas, en tumbas ambulantes, tumbas de cadáveres, sepulcros de cadáveres animales. Nos dice que la naturaleza nos ofrece hortalizas, legumbres, frutos, cereales, agua. Otra de las cosas es respirar aire, abrir las ventanas de las casas, las puertas de las casas y respirar esa energía, ese aire, ese akash que se encuentra en la naturaleza. Dejar de hacernos daño con vicios, el alcohol, y comenzar a tomar fruta fresca, zumos de frutas. De esa forma vamos a comenzar amándonos a nosotros mismos como cuerpo físico. También tener una vida, no solamente en la situación de alimentación, una vida sana, sino también tener una vida plena de optimismo, plena de alegría, de serenidad, de paz. Sin embargo, esto no se puede dar si nosotros continuamos como animales racionales en ese vicio terrible de la fornicación. Mientras exista fornicación, existe esa alimentación por medio de la fornicación de los egos, del ego de los yoes que conforman el ego. Eh, por eso es que es necesario para el aspirante a los Rosacruz que se aprenda a amar a sí mismo como conciencia, como budata, como esencia divina, como conciencia inmortal y que se halla en ese sendero de la inmortalidad. Tenemos que comenzar a amarnos a sí mismos como templos del Dios vivo, como budatas. Si realmente nos amamos a nosotros mismos, entonces solo haremos aquello que realmente es positivo, que es bueno para nosotros. Es decir, practicaremos aquello que nos cause bien, que nos dé felicidad, que nos dé poder. Pero para ello el maestro Om Yoga Om nos dice también que debemos dejar dos cosas terribles que hacen tanto mal al animal racional. Uno, la cobardía. Debemos de dejar de ser cobardes. Y dos, la pereza. Y para finalizar esta conferencia, la única forma también de emprender esta lucha desde nuestro autoconocimiento y poder amarnos a nosotros mismos y amar a los demás es mediante la vivencia de estos cinco aspectos, de los cinco valores de la Orden Rosacruz Om. El valor de la vida, el valor de la muerte, el valor del amor, de la libertad, de la sabiduría. Estos cinco valores, que es una estrella de 5 puntas, es el camino mediante la praxis de cada uno de ellos, como nosotros podemos llegar a despertar conciencia y ya despiertos podemos amarnos a nosotros mismos y amar a los demás. El valor de la vida, en esta conferencia lo hemos hablado también. El valor de la vida es cuidar esa simiente divina, cuidar esa energía que tenemos nosotros, todos, en nuestras gónadas sexuales, el hombre en los espermatozoides, la mujer en el óvulo,
y poder utilizar esa energía solar, esa energía divina, ese Akash concentrado, para convertirlo en energía divina, es decir, utilizar ese enseminis y esos próbulos que se encuentran en nuestras gónadas sexuales para poder despertar nuestra conciencia. La práctica de la transmutación sexual, ya sea unipolar, bipolar e integral o arcano solar. Esa transformación que detallábamos anteriormente en la conferencia que realizaban los alquimistas, esa transformación del plomo en oro, esa forma de poder nutrir a esa conciencia y dejar de nutrir o alimentar, mejor dicho, a los yoes que conforman el ego. La transmutación unipolar utilizada, que se debe utilizar para personas solteras. La bipolar, en cambio, que debe ser utilizada para parejas que van a llegar a bodas alquímicas. Y el arcano solar, este eh, esta gran práctica sagrada que han utilizado, que por medio de ellos, por el medio de esa práctica han llegado a ser grandes maestros de la humanidad. Ahí sí hay la unión del polo positivo y el polo negativo en una comunión sexual para poder realizar esta transformación eh, y poder despertar conciencia y llegar al desarrollo de las maestrías conforme nos ha enseñado el maestro Om Yowanson. El valor de la vida. Nuevamente, cuidar ese oro líquido que tenemos nosotros en nuestro sexo y no desperdiciarlo en la fornicación. El valor de la muerte mística. En primera instancia, realizar un trabajo de autorrecuerdo y autoobservación íntima para poder estudiar los elementos subjetivos que constituyen los yoes. De esa forma nosotros podemos detenerlos en primera instancia para que no se expresen. Posteriormente, podemos aniquilarlos ya con el fuego sagrado de Kundalini, con ese sacro fuego del Espíritu Santo, pero ya unidos en arcano solar, sacerdote y sacerdotisa. De esa forma, esa primera iniciación de misterios mayores o de fuego es como se nos es otorgada una espada simbólica, esa espada de fuego con la cual nosotros debemos eh, eliminar, degollar, reducir a polvadera cósmica cada uno de esos yoes. El valor del amor, amar a la humanidad, darle lo más preciado que poseemos, y eso más preciado que poseemos es la enseñanza de la Orden Rosacruzana. Cada uno de nosotros, los aspirantes de la Rosacruz OM, debemos practicar este valor para que todos puedan conocer la enseñanza y de esa forma puedan iniciar su lucha cada uno de, de lo que es el pueblo, de lo que son el prójimo. Esta enseñanza de la Orden Rosacruz OM es sumamente invalorable para nosotros. Pero si no la regamos, si no la sembramos, si no la damos a los que la necesiten, las demás personas no van a despertar su conciencia. Entonces, el valor del amor es entregar esta enseñanza a todo el pueblo, todo el que la necesite. El valor de la libertad.
la práctica constante de la división de la atención consciente en individualidad, actividad y ubicación, el IAU-OM. Por medio de esta práctica es como nosotros vamos a despertar nuestra conciencia. Y el valor de la sabiduría, dejar que el Padre cumpla con su magna obra y nosotros como aspirantes poner de nuestra parte ese granito de arena o de mostaza que es nuestra vida entera, es decir, hacer la voluntad del Padre que mora en secreto. Bien amigos, hasta aquí sería la conferencia de esta noche. Si ustedes tuvieran alguna pregunta, la pueden hacer en este momento. Voy a abrir los micrófonos y pueden ustedes realizarla. Y si no, también lo pueden hacer por medio de el chat.